Internacionales, y en esta parte del programa analizaremos el resultado de las elecciones locales y estatales en Estados Unidos llevadas a cabo ayer martes con Nacho Montes de Oca, analista internacional, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Nacho, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto como siempre. Nacho, vimos que los demócratas obtuvieron una gran mayoría en estados claves como Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, sobre todo en este contexto, cuando una mujer que es del Partido Demócrata obtiene la gobernación de ese estado junto a la primera mujer musulmana también en la historia de Estados Unidos en ocupar un cargo estatal. ¿Cuál es tu lectura con respecto a esto? La lectura obligada primero es que es un llamado de atención para Donald Trump cuando estamos a un año de las elecciones de medio término, y aquí lo que hay que tratar de dilucidar es si los republicanos perdieron la elección como consecuencia de las políticas del gobierno y del momento que se atraviesa. Recordemos que estamos con el shutdown o el cierre del gobierno a falta de una votación clave en el Congreso, o se trata de que los demócratas demócratas e independientes han encontrado un mensaje como para llegar a las audiencias electorales. O quizás sean los dos, pero en cualquier caso Trump tiene que hacer una revisión profunda, no solamente de sus políticas, sino también de sus métodos, habida cuenta que el otro dato fundamental es que la mayor parte de las encuestas le dan un nivel de aprobación del 41%, y eso es un guarismo muchísimo más bajo con el cual asumió. Así que en definitiva se trata de si Trump tendrá tiempo de reaccionar y de meter los cambios necesarios para evitar una catástrofe electoral el año que viene. Nacho, y Donald Trump reconoció la derrota del Partido Republicano, pero más allá de eso culpó a los demócratas en el Senado por el cierre del gobierno. ¿Hay alguna incidencia en esto con respecto al resultado electoral? Por supuesto, porque el cierre del gobierno tiene que ver con la falta de acuerdo con los demócratas respecto a la asignación de recursos en lo que tiene que ver con las partidas de salud pública y con otras formas de subsidio social a las cuales se oponen no solamente Trump, sino también filosóficamente la corriente republicana que está en el gobierno. Si esto tuvo que ver, claramente, porque recordemos que mientras esté el shutdown o este cierre del gobierno, hay muchas de las funciones estatales que no están cumpliendo, incluyendo algunas como las funciones de alimentación a los sectores más pobres, e inclusive el cobro de los salarios por parte de muchos empleados estatales. De manera que este ambiente enrarecido, al que le tendríamos que sumar además el impacto por los aranceles al ingreso de ciertos productos, están creando un escenario que explica por qué fue dado este resultado y por qué, esto es clave, por qué los republicanos tuvieron derrotas en distritos en los que hace menos de un año tuvieron una derrota, si se quiere, una victoria abrumadora. Entonces, estos factores, junto también con el estilo político del gobierno de Trump, explican claramente lo que sucedió y le quitan ese velo de misterio respecto a lo que sucedió el día de ayer. Nacho, y también hay un caso muy interesante con respecto a California. El gobernador Gavin Newsom gana la reforma, la enmienda constitucional que permitirá la reconfiguración de los distritos congresionales. ¿Esto pudiera ser una antesala para un futuro regreso de los demócratas al poder? Por supuesto, porque justamente al ser apoyado electoralmente y si se considera el avance del voto contrario a Trump, si se quisiera repetir esta maniobra de la reasignación de distritos para darle mayor representación al partido propio. Recordemos que lo mismo que hizo Newsom lo está haciendo desde el lado contrario el gobernador republicano en Texas. Pero si esto va a depender del voto, entonces la idea de Trump de multiplicar esta maniobra en otros estados podría ser frenada o por lo menos puesta en duda, habida cuenta que a la hora de los votos podría volverse en contra de los propios republicanos. Y también el gobernador Greg Abbott pudiera verse afectado en unos futuros comicios estatales tras el resultado de los demócratas de esto. Es muy difícil que cambien los bastiones de cada partido porque justamente uno de los escenarios que se plantea es la polarización extrema. Aún así,
Eh, Habría que prestar mucha atención en algunos estados en donde los márgenes con los que ganaron los republicanos fueron menores. Esta fluctuación, este porcentaje de variación, podría hacer que algunos swing states, o estos estados claves a la hora del colegio electoral, e incluso la representación dentro del Congreso, la Cámara de Representantes y la del Senado, varíe precisamente porque los márgenes fueron estrechos el año pasado, pero están ampliando mucho. Si uno analiza las diferencias en Virginia fueron del 6 al 8%, en New Jersey hasta el 7%, en New York del 15 al 20%, y estos son márgenes muy grandes, insisto, para gobernaciones que estén en juego, pero también para la representación dentro del Congreso. Así que es ahí donde no solamente un gobernador debiera prestar atención, sino en general todos, porque eso puede replicarse en el Congreso federal, pero también en los congresos estatales, y ahí se volvería un poco más complicada la convivencia, precisamente porque la polarización está rompiendo puentes de diálogo entre demócratas y republicanos. Así que lo que uno puede prever más allá de los partidos es que la política norteamericana se vuelva un poco más áspera si estos resultados se confirman. Y también vimos que en el caso de Nueva York ganó la alcaldía de la ciudad un hombre catalogado de izquierda radical y perteneciente al Partido Demócrata como es Rajan Sandami. ¿Cuál es tu análisis con respecto a eso? ¿Qué pudiera verse en Nueva York? Porque vimos también que el candidato Andrew Cuomo, que se lanzaba como independiente, obtuvo un segundo lugar, pero más allá de eso, ¿qué pudiera esperarse? A ver, Cuomo fue apoyado por Trump, y acá creo que es el asunto más interesante, quizás la elección más interesante que ofrece más material para análisis. En primer lugar, hay que recordar que Mamdani se presentó como una especie de contrario opuesto absoluto a Trump. Es decir, de alguna manera recogió esa opinión contraria que tienen muchos sectores progresistas que dominan en gran parte en este momento al electorado de New York. Es un voto de propuesta. No tengo muy en claro, es más, tengo dudas, que haya sido un voto positivo para este candidato, habida cuenta sus características. Pero sí podría ser una forma de darle un mensaje a Donald Trump respecto a estas políticas que hablamos, pero además a las políticas migratorias. Recordemos que New York es uno de los distritos con mayor cantidad de inmigrantes, y las políticas de deportaciones de Donald Trump tuvieron ahí un efecto muy fuerte, pero además fueron el sitio de muchas de las protestas contra las políticas migratorias. Así que lo interesante de este caso es que, a pesar de presentarse como socialista, como musulmán y como progresista, en un momento en el que se creía que el discurso contrario era el que más favorecía, precisamente porque había triunfado en las elecciones anteriores, en este momento se ha dado vuelta y es, si se quiere, una tira reactiva política que indica que quizás el discurso del año pasado con el que sumió Trump no está siendo efectivo del todo, o quizás se ha vuelto una forma de espantar a los votantes. Por otro lado, Mamdani también ha dicho que Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes. ¿Qué pudiera esperarse con respecto a eso? ¿Seguiría la pugna entre los demócratas con el gobierno federal? ¿O qué? Sí, seguramente. Seguramente, porque ya Trump anunció que va a cortar toda la ayuda federal como una forma de castigo por el voto de los neoyorquinos. Este elemento es muy importante porque recordemos que la administración federal, la Casa Blanca, ha enviado tropas a ciudades demócratas. Estamos hablando de Los Ángeles o estamos hablando de Chicago. La intervención federal dentro de los distritos que son disidentes al discurso es lo que puede preverse, no solamente a través de refuerzo de políticas migratorias, sino también a través de restricciones en el envío de dinero. Estamos en el inicio de una batalla política que seguramente se va a dirimir en las elecciones de medio término, así que vamos a tener bastante tiempo como para observar cómo marcha este fenómeno de cambio político dentro de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Era Nacho Montes de Oca quien nos acompañaba desde Buenos Aires analizando el resultado electoral de los comicios locales y estatales en Estados Unidos. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más información.